sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Así comienza el Facundo, esa narración, esa obra monumental de Domingo Faustino Sarmiento. Retomamos hoy en Contando Historia algo de literatura nacional para entrever un poquito cómo era nuestro país en el siglo XIX, en su momento de conformación, en su lucha fratricida para lograr establecer una forma de Estado, una forma de gobierno, para amalgamar posteriormente el advenimiento de la migración, esa lucha desigual de las poblaciones indígenas originarias por conservar palmo a palmo su territorio, en esa lucha final en la Patagonia, en la Pampa, en el Chaco, en todo el territorio que originariamente les perteneciera y que fueron peleando con los conquistadores españoles primero, con los criollos después y con las fuerzas de los fortines y posteriormente ya con el ejército organizado, hasta lograr la fisonomía actual de nuestro territorio. Vamos a ver ahora, continuando con esta saga contada de nuestra historia, vamos a analizar nuevamente algunos de los libros de que está compuesta esta vasta biblioteca y comenzaremos por él, Domingo Faustino Sarmiento, de quien Borges dijo que es fácil criticarlo, cualquiera critica, pero es muy difícil o imposible escribir como Sarmiento, porque se puede atacar gramaticalmente, se puede atacar las construcciones de sus versos, de sus párrafos, de cualquiera de sus obras, pero lograr el látigo, lograr el fin propuesto por los escritos de Sarmiento es inigualable, porque el temperamento de él, ese descomunal cerebro que todo lo poseía, que siendo autodidacta llegó a tener un conocimiento omnicomprensivo. Si tenemos en cuenta solamente que sus obras fueron recopiladas en 58 tomos que abarcaron las más diversas disciplinas, desde la botánica, la literatura, la gramática, la historia, el derecho constitucional, obviamente la educación popular, la cuestión política, la cuestión limítrofe, la cuestión diplomática. Estamos hablando de uno de los cerebros más complejos y completos que diera nuestra historia argentina. Así que veremos ahora algunas de estas principales obras que sugerimos siempre leerlas y a los que hayan leído, releído. Reitero, ese inicio del Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, realmente es uno de los inicios literarios más convocantes de la literatura mundial. Y allí lo raro de Sarmiento es que describe inicialmente la geografía argentina sin haber pisado, por ejemplo, el estuario del Plata, sin conocer nada más que parte de su provincia de San Juan, la escuelita de Monte, de San Luis, porque después se fue al exilio, cruzó la frontera, se radicó en Chile, habiendo escrito esa
frase lapidaria en la roca de los Andes: bárbaros, las ideas no se matan. Y desde allí su mente poderosa captó toda la información que le llegaba desde el Plata, desde el país del cual nunca se alejó mentalmente, y describió en ese Facundo, que forma parte de la tríada, al igual que esa tríada que referíamos en capítulo anterior de don Andrés Rivera, compuesto por el Facundo, el fraile Aldao y el Chacho Peñalosa. Esas tres figuras componen la tríada que lleva como título general Civilización o Barbarie, o Civilización y Barbarie. En el Facundo, Sarmiento hace una descripción del estuario del Plata que realmente cabe releer, porque describe en forma muy gráfica y maravillosa cuál es nuestra realidad geográfica tan rica en sus ríos que desembocan en el Plata. Y él va contando desde el estuario del Plata hacia el interior, la ramificación del río Uruguay, la ramificación del río Paraná, el Bermejo, el Pilcomayo, el Colorado, el río Primero, río Salado, río Negro, río Colorado, que realmente hasta hoy cabe volver a leer para aprender geografía de una manera rápida y literaria en la pluma de Sarmiento. Después describe cuál era la situación y la realidad de cada una de las poblaciones tiradas en la vastedad del desierto argentino de los años 1840. Cómo estaba San Juan, cómo estaba Mendoza, cómo estaba San Luis, cuál era la realidad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, reitero, sin haber estado en ellas. Y quizá justamente lo más convocante y llamativo de esta obra, que como dijera Jorge Luis Borges, posiblemente deba ser considerado la obra nacional, no el Martín Fierro, sino el Facundo. ¿Por qué? Porque describe justamente la personificación del caudillo criollo, del caudillo autóctono, del caudillo formado por la fuerza telúrica de su medio, cual es el Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, que ya había muerto en 1835 en el asesinato alevoso del que fue producto en Barranca Yaco, supuestamente por los hermanos Reinafé y supuestamente también inducido por don Juan Manuel de Rosas, uno de los juicios históricos que quedan en la penumbra de la historia. Dicen que don Juan Manuel de Rosas, sacándoselo del medio a Facundo Quiroga, mandándolo en esa comisión al norte para llegar a adherir a las provincias que estaban coaligadas en la Liga del Norte y que pugnaban contra el poder férreo de don Juan Manuel en Buenos Aires, para mandar a mediar esa situación, se lo sacó a Facundo Quiroga del centro político y, vaya casualidad, en la altura de Barranca Yaco es presa de ese asesinato del cual fue víctima don Facundo Quiroga y toda su comitiva. Pero ese caudillo autóctono, telúrico, propio y producto del rudimental estado de nuestro país en el interior, en los llanos de La Rioja, descrito, reitero, fabulosa y fantásticamente por Domingo Sarmiento en el Facundo, es contrapuesto a la figura gélida, fría, autoritaria del estanciero don Juan Manuel de Rosas, a quien contrapone como caudillo propio de la ciudad de Buenos Aires, contrapuesto al caudillo autóctono de la zona rural, cual era Facundo Quiroga. Quizás en esa antípoda y en la descripción que hace de los unitarios que habían caído con Rivadavia y que aún seguían sin cambios,
apegados al viejo ritual rivadaviano, en esa descripción que hace Sarmiento de los mismos, esté el meollo del desenlace histórico de la mitad y premitad del siglo XIX en nuestro país. Quizás ahí esté en la figura descriptiva que hace del gaucho, el gaucho rastreador, el gaucho cantor, el gaucho matrero, el gaucho perseguidor. En esa descripción que hace la pluma de Sarmiento en esta obra está la comprensión de cómo era nuestra patria allá en el siglo XIX. Patria que cambió, pero que en su segundo libro, El fraile Aldao, una figura prácticamente desconocida actualmente en la historia contada por diversos historiadores. El fraile Aldao había sido, como su título lo indica, sacerdote, mercedario, y cuando San Martín organiza el ejército de los Andes, se alista como capellán en sus fuerzas. Tras trasponer el macizo cordillerano, dicen que en los primeros enfrentamientos con los realistas chilenos, españoles, el fraile soltó su sotana, se despojó de la misma, tomó un sable y luchó cual granadero. Después, la vida azarosa del mismo lo llevó. Dicen que siempre San Martín lo tuvo distante porque era un espíritu y un carácter indócil, díscolo. Lo cierto es que el fraile Aldao llegó hasta la campaña del Perú. Por mar participó del sitio de Lima, participó de la campaña Las Sierras, participó de diversas escaramuzas con los realistas y vuelve, ya despojado de su hábito y con una peruana que venía como su pareja. Y allí, al poco con su hermano, se apoderaron del gobierno de la provincia de Mendoza, eran mendocinos, cuyanos, ambos, y durante un buen periodo de años fue el gobernador de la provincia de Mendoza. Mendoza lo tiene arrojado en el horcón de su historia, sin tenerlo entre sus gobernadores nombrables, por el carácter, reitero, díscolo, indócil, sanguinario. De él dice Sarmiento en el fraile Aldao que tenía manchada su túnica de semen y de sangre. Tuvo conviviendo 3 mujeres a la vez en su palacio de gobierno allí en Mendoza y fue el encargado de ir a la campaña del desierto contra los aborígenes del sur por el ala que hacía la precordillera. En el centro Facundo, que estaba a cargo de la estrategia de la expedición, y sobre el Atlántico, el que llevó los laureles, don Juan Manuel de Rosas. El fraile Aldao, una serie de asesinatos a mansalva, de juegos de azar con la fortuna de los ciudadanos puntanos, cuyanos, que se ponían al azar. Allí estaba el carácter del fraile Aldao, que reconoció a cerca de 48 hijos. Él fue tomado prisionero cuando José María Paz entra en Córdoba y, fíjense ustedes, sometido a proceso, fue sentenciado a pena de muerte. Dice que cuando abren las mazmorras de las cárceles de Córdoba para sacarlo, sale el fraile Aldao con cara de inocente, sosteniendo una hostia entre ambas manos y gritando, vociferando: ¿quién oleaba matar el cuerpo de Cristo? Lo cierto es que se salvó
y murió longevo en Mendoza, preso de un terrible tumor cerebral que le había desconformado su cabeza, atendido por el médico que le mandó don Juan Manuel de Rosas. Y el tercer personaje que completa la tríada de civilización y barbarie es el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa, la figura de los llanos de La Rioja, que fue un caudillo realmente absolutamente distinto, dispar, contrario a la figura de don Facundo Quiroga. Chacho Peñalosa tuvo andanzas con los federales, tuvo andanzas con los unitarios y finalmente, por su decidida actuación y su larga carrera militar, fue nombrado general por el presidente constitucional argentino, el primer presidente constitucional argentino, don Justo José de Urquiza. Era un caudillo de una vasta y acendrada influencia sobre la zona de La Rioja y sobre todo ese inhóspito país que está conformado por Catamarca, por La Rioja, por tras la sierra que llaman los cordobeses, el norte de Cuyo, el sur de Salta. Esa vasta zona era la zona de influencia del Chacho Peñalosa. Tuvo destacada actuación en las guerras por la organización nacional, en las guerras entre unitarios y federales. Cierta vez que pierden contra las tropas o las huestes uruguayas o al mando de militares uruguayos mandados por la inalcanzable Buenos Aires, por la égida de don Juan Manuel de Rosas, el Chacho Peñalosa se quedó trasponiendo los Andes y decían que era su frase célebre. Le preguntaba, ¿cómo anda, Chacho? Y él respondía, ¿cómo he de andar a pie en Chile y sin armas? Pero pronto traspuso la cordillera y puso nuevamente su lanza legendaria a el pie de la organización nacional. Sarmiento, cuando es gobernador de San Juan, ocupaba la presidencia, la primera magistratura del país, ya en ese entonces don Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre dedicó lo que llamó la guerra de policía para seguir el lanzamiento de los caudillos del interior. Nunca el país tuvo tantos alzamientos contra el gobierno central y el poderío porteño que buscaba y pugnaba por socavar todo levantamiento del interior para poner los intereses portuarios de Buenos Aires por sobre el federalismo y por sobre los intereses regionales del país. Nunca tuvo tantos levantamientos el país. Y uno por uno, Mitre, a través de los satélites de generales Paunero, por ejemplo, Sandes, que eran todos uruguayos, que prestaron sus sables para pelear por los intereses porteños, los fue mandando con tropas bien pertrechadas militarmente, con armas nuevas, con abundante caballada y sobre todo con la billetera bien cargada, mandó a hacer una guerra de policía contra todo el interior. Así fueron cayendo López Jordán una y mil veces, Felipe Heredia una y mil veces, obviamente el Chacho Peñalosa. A Domingo Sarmiento se le encargó la persecución del Chacho Peñalosa y dicen que él es el autor mediato del asesinato aleve de que fue víctima el Chacho Peñalosa, porque a él se lo encontró finalmente en un rancho de su pueblo de Olta, donde vivía con su mujer, una legendaria amazona que lo acompañaba en sus campañas militares, y allí se le simuló un pacto con el ejército argentino. El Chacho Peñalosa entrega su facón al oficial que fue a pactar el armisticio con él mismo y acto seguido es atravesado
mortalmente y su cabeza expuesta en la pica de Olta para escarmiento de todos los riojanos y de todos los que seguían sus ideales federalistas contra el centralismo porteño que agobiaba y despedazaba los levantamientos del interior. La vida del Chacho por Domingo Faustino Sarmiento fue justamente el punto crucial y más crítico de su vasta carrera pública en su faz militar y política. En el resto, cuánto cabe por leer de Sarmiento. Siempre cabe volver a sus obras, la educación común, siempre cabe volver a sus obras para rememorar cuál era la visión de ese vasto estadista que fue don Domingo Faustino Sarmiento. Y es dable rememorar las andanzas amorosas que fueron finalmente porque pareciera que durante lustros nuestro país olvidó la faz personal de sus prohombres, de sus próceres, de sus hombres y mujeres que formaron esta vasta cultura argentina. Pero no ha mucho, y está en la biblioteca, salió ese bello libro titulado Aurelia Vélez, la amante de Sarmiento. Resulta que Domingo Faustino Sarmiento vino, cuando regresa del exilio en Chile, casado con Benita Pastoriza, la madre de Dominguito. Pero llegado a Buenos Aires, entabla una relación amistosa con don Dalmacio Vélez Sarsfield, el civilista, jurista que había jurisprudenciado, adoctrinado y trabajado para don Juan Manuel de Rosas, que después también se exilió como tantos otros en el Uruguay, después volvió al país y fue finalmente el autor del Código Civil argentino. Don Dalmacio Vélez Sarsfield tenía una vasta prole, casado con una dama cordobesa, al igual que él, que era también de la provincia de Córdoba. Allí están sus manuscritos en el Colegio de Montserrat, en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la ciudad de Córdoba están sus originales. Y una de sus hijas, Aurelia, de una belleza memorable, estaba sola y era la amanuense y era quien escribía, pasando a limpio, los garabatos que hacía don Dalmacio Vélez Sarsfield, que escribía de una forma inteligible. Ininteligible. Realmente los manuscritos de don Dalmacio Vélez Sarsfield únicamente podían ser descodificados o decodificados por Aurelia, su hija, que era la secretaria de nada más y nada menos que el autor del Código Civil. Lo cierto es que nace un romance entre Domingo Faustino Sarmiento, ya en ese entonces cuarentón, casi entrando en los 50, y Aurelia Vélez Sarsfield, 25 años menor que él. Bueno, este romance duró desde la época anterior en que Sarmiento peleaba e iniciaba su feroz pelea contra los porteños y contra los provincianos, desde su frase "soy porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires", hasta su acceso a la primera magistratura del país, cuando él estaba efectuando tareas diplomáticas en Estados Unidos. Fue ella, Aurelia Vélez Sarsfield, quien desde las bambalinas de la política porteña y nacional llevó adelante la campaña que ungió a Domingo Faustino Sarmiento, quien no tenía partido político, como presidente de la República Argentina. Y Aurelia Vélez lo acompañó hasta sus últimos días en Asunción. Recordemos que Domingo Faustino Sarmiento muere el 11 de septiembre de 1888 en la ciudad de Asunción del Paraguay. Lo cierto es que ella lo acompañó hasta sus últimos días allí en la capital asunceña. Cabe la carta con la cual ambos terminaron entablando la relación prohibida
por la sociedad de entonces, pero conocida por todos y que quedó consignada en las cartas, en las misivas, en las revistas, en los comentarios, en los chistes de la época recopilados por la prensa de ese entonces. Dicen que Sarmiento, culminado ante su difícil situación familiar, le dice a ella que únicamente podía ser su amigo o confidente. Y ella le responde en la carta que está transcripta en el libro Aurelia Vélez, la amante de Sarmiento: no seré tu compañera, no seré tu amiga ni tu confidente, prefiero ser tu amante. Tal el temple de la mujer que acompañó tantos días a quien fuera y es uno de los cerebros más prominentes que dio nuestra literatura histórica argentina, contando historias.